Muy queridos hijos, solo algunas ideas, tanto del Evangelio como de la primera lectura, para que nos sirvan para recordar la doctrina, para profundizarla y para hacer nuestras necesarias aplicaciones a nuestra vida diaria para vivir según lo manda el Señor. En este Evangelio bellísimo de San Lucas, capítulo 4, del versos 38 hacia el final, nos da un dato de lo cual se basaba hace algunos años en un tema central de reflexión de la teología, de hace unos años, que era el tema de la autoconciencia de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús es Dios y hombre a la vez, por lo tanto, como Dios lo sabe todo, pero un tema distinto es saberlo y la conciencia que se tenga de lo que se sabe. Ajustando el Cristo kenótico, el que se hace igual a todos nosotros, excepto en el pecado, que rebaja, no hace alarde de su condición divina. Y entonces se pensaba hace algunos años en un posible crecimiento de la conciencia de Jesús. No digo del conocimiento de Jesús, pero sí de la conciencia. Son dos cosas diferentes. Y aquí, en este momento, su conciencia le decía que había venido a predicar. Todos sabemos que no vino a predicar, vino a dar su vida por nosotros. Siguiendo ese pensamiento, poco antes de la muerte, incluso poniendo como punto central la oración en el huerto, su conciencia le dice que de seguir siendo fiel a lo que viene haciendo, le lleva a la muerte. Viene la rebelión de toda la naturaleza humana de Jesús, que se revela, pero viene la voluntad de Jesús sobre la rebelión, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Un pasaje muy incómodo porque nos dice que se agita, se turba el alma de Jesucristo y requiere que le envíen un ángel del cielo a consolarlo. Eso dice la Escritura. Que después algunos lo cubran y lo disimulen, pero no podemos ocultar la verdad. Tenemos una reacción de Jesús frente a una realidad que todo su instinto de conservación humano se niega. Hace el paso de entregarse al Señor en las manos del Padre. Como Dios sabemos que sabía, la pregunta es qué conciencia tenía, que es diferente la conciencia del saber. Pues bien, aquí expresa que ha venido a predicar, es decir, a hacer presente el reino de los cielos. Y se dedica a esto con toda la fuerza que le permite su organismo, y claro, hay que decirlo todo, el apoyo logístico que le van brindando una serie de personas, porque estaba muy, muy bien organizado. Estas ideas que a veces se nos meten de que Jesús andaba como hippie, sin brújula y sin ningún programa, y eso no obedece a la verdad. Y eso que Jesús no le interesaba el dinero y que no, eso tampoco obedece a la realidad. Incluso en el grupo más estrecho de Jesús, que es el de los 12, había una economía y había un ecónomo y había dinerito que incluso podían dedicarlo para ayudar a los pobres. Y solo puede ayudar a los pobres el que relativamente tiene más que el pobre. Saben que la pobreza y la riqueza es muy relativa. Pensando en un Polghetti y esas cosas, los que solo tienen 100 milloncitos de dólares son los pobrecitos. Si nos comparamos nosotros, saben que eso es muy relativo, ¿no? En fin y al cabo, un punto a tener presente la autoconciencia de Jesús, porque la Iglesia misma
que hace presente a Dios al servicio de los hombres, va aumentando la propia conciencia de quién es ella. No es que no tengamos la verdad y la custodiamos fielmente, lo hacemos. Pero precisamente para comenzar este tercer milenio en que estamos, el Papa mandó que se hicieran unos estudios a profundidad sobre los temas más escamosos, o por lo menos con los que nos atacan a nosotros. Y las comisiones que estudiaron a profundidad los temas le dijeron: Santo Padre, no hay nada de lo cual pedir perdón. Sería interesante conocer a algunos que conozcan los temas, porque sigue conociendo los ataques. Y le decían: si en algo hoy nos llama la atención, incluso nos escandaliza, es porque nuestra conciencia ha cambiado, ha sido más profunda. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Ahora nosotros nos escandalizaríamos si un médico o alguien para curarnos nos pone estiércol en una herida. Nos escandalizaría. Pero era una práctica de medicina de no hace mucho tiempo. Y quien vio la película esta de el Centurión, no, Centurión no, que le dicen que es buenísima señal que tiene gusanos en la herida porque se le está el gladiador. Eso nos escandalizaría a nosotros, gusanos pero era práctica de medicina de lo más depurado de su tiempo. Y cuidado con otras cosas, y hablamos de la medicina. Si esto pasa en la ciencia, ¿por qué vamos a pensar de que en las instituciones, incluso con la Iglesia, siendo fiel, no podemos aumentar en conciencia? Y el Papa, pues, cuando pidió perdón, fue por no haber tenido la conciencia en su momento. Hablo de las cruzadas, hablo de la Inquisición, hablo de algunos puntos más, de no haber tenido en ese momento la conciencia que tenemos en este momento. Y quiero recalcarlo porque este sábado va a haber una jornada mundial por la paz, principalmente en Siria, en el Medio Oriente y en otras circunstancias de violencia en el mundo. Y alguno va a pensar en la tesis de la guerra justa, que sigue siendo tesis de Iglesia, pero nuestra conciencia en este momento es que toda violencia y toda guerra como expresión de violencia no es humana y no es cristiana, sin quitar la tesis de la guerra justa. Si la conciencia, ¿qué más nos dice el Evangelio de hoy? Hay un punto de confusión de pensar que porque están en Capernaum y en este momento Jesús entra a la casa de Pedro, que Jesús vivía en la casa de Pedro, es decir, vivía arrimado. Jesús tenía casa montada propia en Capernaum. Y para tener casa propia, pues hace falta medio. Pero si la tenía, no vivía en la casa de Pedro. Por eso el Evangelio nos explicita que está entrando a la casa de Pedro. Si no, no lo explicitaría. Como tantas veces nos dice que se retiró a su casa, no a la casa de Pedro. Y en la casa de Pedro, la suegra de Pedro está enferma. Por este dato sabemos que Pedro por lo menos fue casado. No tenemos datos ciertos. Si en el momento en que escogido por Jesús era o no viudo, no tenemos datos ciertos de si había tenido o no había tenido hijos. Y el que diga lo contrario, inventaría. No tenemos datos fundados. Por eso nunca hablamos de ello. No porque lo querramos ocultar. Pues estaba enferma y le piden a Jesús que si puede hacer algo por ella. Y Jesús la cura. Quisiera decir que con este punto que enérgicamente le mandó, a algunos interpretan que hay que gritar. El que grite es un maleducado. Lo siento mucho.
no ha educado su voz, no tiene más autoridad, el que pega más gritos, es alguien que está pésimamente mal educado, e incluso nos tenemos que educar en el espíritu. Padre, ¿qué está diciendo? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, que nos habla de la educación en el espíritu, que si alguien tiene una profecía, que se calle y que no interrumpa al otro. Padre, eso significa que tantas veces también en cosas del Señor somos como el chavalito que cree que andar en bicicleta es andar sin las manos y haciendo no sé cuánto, y que el que aprende a manejar piensa que maneja mejor el que hace chillar las llantas al doblar una esquina, pero cuando crecemos más sabemos que esas son temeridades y que no deben de hacerse. Y cuando el que se acerca por primera vez al micrófono tiene que pegar alarido para que lo escuchen, no es así. Hace falta educación incluso en el espíritu. Por lo tanto, esta firmeza de Jesús no significa que pegue alarido o que tenga que alzar la voz. Y algunos cuando dicen que oran tienen que fingir voz, no sé por qué. Falta de educación. Lo malo es que si no se dan cuenta que están cayendo en un error. Lo más normal es que sigamos hablando claro. Padre, que usted no sabe la acción del Espíritu Santo en las personas. Déjense de cuentos. Si alguno de ustedes cuando se está confesando nota que el cura se comienza a agitar, comienza a hablar raro, a hacer unos cuantos, ustedes dirían, ¿qué le pasa a este cura? Y si el cura le diga, no, es la acción del Espíritu Santo, porque ahora a través del Espíritu Santo te voy a perdonar los pecados. Y en la misa no hay nada más oficial, déjenme decir así, de invocación al Espíritu Santo cuando lo invocamos precisamente en el sacramento central, que es la Eucaristía, imposición de las manos. Imagínense que un servidor comenzara a temblar, comenzara a hacer cosas raras, se tirara al suelo, cambiara la voz. Le digan, no, es que es la acción del Espíritu Santo. Cuento, falta de educación en el Espíritu, cuando no puro teatro. Y llamar la atención. Padre, ¿qué está diciendo? Pues lo digo con todas las palabras. No me lo crean porque soy yo. Vean si el obispo cambia la voz, vean si el papa cambia la voz Padre, ¿qué está diciendo? Lo mismo de siempre. Imagínense, van a bautizar al chavalito y el cura comienza a hacer cosas raras. La acción del Espíritu Santo, cuento. Si me ven haciendo cosas raras, ojo, porque significa que me está dando un ataque de falta de salud, no de... Y lo digo porque algunos, incluso dirigentes, creen que tienen que fingir y hacer cosas raras. Y hacer posturas raras. Una cosa es que la liturgia nos mande a los curas, y está escrito que tenemos que levantar las manos, abrir las manos. Y ya nos dice que sin aparentar y sin hacer teatro. Y otra cosa es que los fieles también lo tengan que hacer. Yo de chavalito, pienso de chavalito. Había una señora, iba a pasar las vacaciones donde un primo de mi abuela. Y una señora siempre cuando rezaba se ponía las manos así. Hasta que pasando el tiempo y crecí, ¿por qué se ponen las manos así? Porque los curas al momento de la consagración hemos tocado la forma y podría haber una partícula y entonces se conservaba para que no se cayera. Que visto de otra forma parecía algo misterioso y a lo mejor más perfecto, pero ese era el sentido. Padre, pero no sé si se siente, si hay algo por eso. En fin y al cabo, el Señor manda y cura, si es el Señor. Es el dueño de vida y de muerte, es el creador de todo. Reacción en el pueblo, Cafarnaúm, todos aprovecharon a llevar todos los enfermos, pero el Señor no vino para hacerle competencia desleal a los médicos. Y si hubiera algo en contra de la nobilísima profesión de la medicina, que
que incluso los médicos, el personal que trabaja para los diferentes campos de la salud, debían de sentirse, si no ángeles del Señor, por lo menos cirineos para los enfermos y para las familias, que a veces se olvidan. Si no, San Lucas, que era médico, nos hubiera dicho que algo es incompatible con la fe. Entonces San Lucas es uno de los 4 evangelistas y era médico. Total. Nos dice que de algunos que estaban curados, de algunos, no de todos, incluso salían espíritus que protestaban. Espíritus malignos. De muchos de ellos también salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Algunos piensan que con decir y gritar que Jesús es el Señor y que Jesús es el Mesías, que con eso se salvan, pero si eso lo hacen los demonios. Y en este pasaje Jesús le prohíbe a los demonios hacerlo. Y los demonios obedecen a Jesús y no hay posibilidad de pleito entre Dios y el demonio. Ya lo probó una vez Lubel, y con una vez para toda la eternidad. El problema somos nosotros, que por majaderos, por estúpidos, nosotros nos dejamos engañar por el demonio. Y dejamos la seguridad de nuestra casa para ir a correr aventuras que ya sabemos de antemano que solo nos van a llevar mal. El chavalo de la parábola del hijo pródigo, ¿qué le quedó? Nada. Si esto no solo lo grabáramos en la mente, sino en nuestra práctica concreta. Padre, ¿y entonces qué es lo que hay que hacer? Regresamos a la primera lectura, bellísima primera lectura de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versos del 1 al 8, el inicio. Y en el inicio nos dice, frente a tantas mentiras, tantas calumnias y ciertas cosas que andan nauseabundas sobre la iglesia, protestando ser de iglesia, nos dice, déjeme leerlo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Timoteo, de Timoteo no dice que sea apóstol. Y apóstoles, para los que nos dicen que en tiempo de Constantino y en no sé cuánto desarreglamos la iglesia y entonces inventamos las diferencias en iglesia y no sé cuántas mentiras. Desde el inicio, antes de la fundación de la iglesia como tal y que comenzara su andadura independiente, Jesús mismo de los discípulos escogió a 12 y solo a 12. Y a estos 12 escogidos, no por una asamblea donde todo el mundo opinó, sino Jesús se fue a orar. Cuando regresó de la montaña a orar, escogió a 12 con nombre propio, de dedo, y los llamó apóstoles. Y no hay más que estos 12 que le escogió, que en realidad fueron 13 y exactamente 14. Y no hay más apóstoles. Falló uno, para los que tantas veces nos comen de que tenemos que escoger mejor. ¿Y por qué? Jesús, que lo sabía todo, y él mismo dice, solo falló el que tenía que fallar. De 12 falló uno. Casi el 10%. Para sustituirlo al Iscariote, San Matías, que viene a ser, completa el número de 12
pero viene a ser el número 13, y Pablo, que dice que aunque un abortivo, que aunque no lo merece, es apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios, y lo reclama y lo defiende. De estas personas concretas depende nuestra fe, del testimonio de ellos, porque Jesús los escogió para que lo acompañaran, fueran testigos presenciales de todo lo ocurrido desde que fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista hasta que regresa al cielo. El único que no es testigo presencial es Pablo, y es la excepción. Y no hay más apóstoles en la iglesia. Y si se utiliza el término apostolado, apóstol, no es en sentido estricto. Como cuando decimos el martirio que estoy pasando, lo hablamos en sentido figurado, no en sentido real, porque martiria es confesión, no sufrimiento. Otras cositas, ¿no? ¿Cuánto nos quitaríamos de problemas si mantuviéramos y lo tuviéramos claro de que el orden de la iglesia lo estableció Jesucristo, es decir, voluntad de Dios? Algunos, y déjenme decirlo, hablan y atacan a la iglesia por ser jerárquica, y hablan de la jerarquía de la iglesia. Si traducimos literalmente jerarquía y jerárquico, jerárquico significa ordenado. Significa que la iglesia no es un relajo, que la iglesia tiene un orden. Que está dicho en griego, pues está dicho en griego. Y no somos un relajo, tiene un orden. Y este orden, querido y establecido por el propio Jesucristo, y mantenido desde luego por el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. ¿Qué nos dice? Que da gracias a Dios porque han tenido noticia de la fe en Jesucristo, de una comunidad concreta que se mantiene fiel. Es bellísimo el pasaje cuando nos dice que no han sido mantenidos catequizados por el propio Pablo, desde el día que lo escucharon y tuvieron conocimiento del verdadero don gratuito de Dios, así lo aprendieron de Epafras, el que los evangeliza, el que los catequiza. Y el apóstol recoge no solo el nombre del evangelizador, sino que lo avala. Como hay otros pasajes en que va a decir de alguien que anda enseñando doctrina falsa y de algunos que se creen los superapóstoles, aquí avala la doctrina. Padre, ¿y eso cómo se aplica en la iglesia de hoy? Hoy, 2013. Después que nos formamos y viene el rito de ordenación que hace el obispo, el obispo nos puede dar o nos puede retener las licencias para ejercer. ¿Para eso qué significa? En algunos lugares hay exámenes concretos y se da licencia por un determinado tiempo para ejercer o todo el ministerio sacerdotal o parte del ministerio sacerdotal. Padre, eso, déjenme poner un ejemplo muy sencillo de nuestra formación civil. Las universidades que tengan facultad de Derecho, Escuela de Derecho, a las personas que terminan les puede dar licenciatura en Derecho o maestría en Derecho o doctorado en Derecho. Un graduado de la universidad
en derecho no puede ejercer en ningún juzgado y no puede hacer ninguna escritura en Nicaragua. Ari, ¿qué está diciendo? Con su título de la universidad hace unas gestiones en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, después de ver unos requisitos, lo hace abogado y lo autoriza para litigar en todos los juzgados de Nicaragua, o no lo autoriza. Con eso puede litigar. Y una vez que es abogado, tiene que hacer otra serie de requisitos ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia lo hace notario público de Nicaragua. No lo hace la universidad. La universidad da el grado en la ciencia y el arte del derecho. Quien hace abogado en Nicaragua es la Corte Suprema de Justicia, y quien lo hace notario es la Corte Suprema de Justicia. Y una vez que lo hace notario, hay que llenar un cierto requisito para que la Corte Suprema de Justicia le permita hacer escrituras, según la legislación actual, por 5 años. Cuando termina ese periodo de 5 años, que el notario tiene que decir, autorizado para calcular por la excelentísima Corte Suprema de Justicia por el quinquenio que expira el día tanto, día, mes y año, si no le preguntan a la doctora. Y si se pasa de eso, ya no puede hacer escritura. Y antes de terminarse el quinquenio hay que hacer una gestión para renovar la licencia para cartular. Puede haber una pena de que a alguien le prohíban cartular por un tiempo o totalmente, depende del mal, y le puede haber otra pena que le suspendan la posibilidad de litigar en los juzgados. Puede haber. Pues eso, algo similar, lo tenemos los curas. Nos dan licencia por un tiempo y antes de que se venza, el obispo nos tiene que renovar la licencia. Y la licencia normalmente es para predicar. No puede predicar cualquiera si no tiene licencia. Para predicar, celebrar la misa, administrar los sacramentos. Padre, sí, el obispo podría decir, le suspendemos la licencia para escuchar confesiones sacramentales, le suspendemos la licencia para celebrar misa. Sí, podría decir. Bastaría con que no la renuevan. Y hay licencias, déjenme decir, que son especiales. Un confesor de monja ni requiere una licencia especial. Un capellán de colegio o una capellanía requiere una licencia especial. ¿Qué hace el obispo? Padre, ¿y por qué? Porque la iglesia es así. Padre, ¿y qué pasa cuando alguno me dice, padre, no podría ir a celebrar una misa? Lo sabe el párroco. Lo sabe el párroco. Y si es cambiar de diócesis, ojo, lo sabe el obispo. Lo sabe el obispo, no el mío, sino el obispo donde me estás invitando a celebrar misa. Hay permiso del obispo. Padre, pero usted es cura, sí. Yo voy a cumplir 35 años de ser cura. Pero si no hay permiso del obispo del lugar, no tengo licencia. Luego lo que hiciera sería... Padre, ¿y eso qué significa? Significa que somos muy atrevidos cuando algunas veces ponemos en problemas a un cura que lo traemos de otro lugar sin pedirle permiso al obispo, sin presentarlo al obispo, o cuando traemos a alguien para que predique. Es menos escandaloso y es menos dañino
que yo, porque se me ocurra, me meta a cualquiera de las casas de ustedes y comience a cambiar de lugar las cosas. Sin permiso de ustedes. Sin permiso de ustedes. Padre, eso es un abuso, y eso, que es lo que hacemos con la casa, con la diócesis. Padre, ¿y eso significa? Significa que tenemos que cambiar. Para terminar, quisiera recordar que sigue vigente una circular de Monseñor Bosco del año 1999, sobre la Casa Pastoral San Agustín. Como ya no estoy a cargo de ella, lo puedo decir con toda la libertad, que ruega que se utilice y se prefiera la Casa Pastoral San Agustín sobre cualquier otra oferta que exista en la nación, y donde dice que el uso de la casa es un signo externo de comunión con el obispo. Algunas veces alguno me ha dicho: padre, le pedimos que rece por tal retiro que va a hacer en tal parte. Yo, ¿cómo voy a rezar por algo? ¿Cómo voy a rezar por algo que comienza por quebrantar la orientación del obispo? Por lo tanto, es versar en re illicita. Técnico muy jurídico, pero ¿y cómo va a actuar el Espíritu Santo si comienzo por negarlo en mi propia casa? Padre, y eso significa que hay mucha ignorancia y que el obispo juega un papel más importante de lo que pensamos. Total, si los apóstoles solo fueron 12, el obispo sustituye a los apóstoles en su función de apóstol. Quien a ellos escucha a Jesucristo; quien a ellos desprecia, quien a ellos engaña, intenta engañar a Jesucristo. No se aplica a los curas, pero al obispo sí. Que el Señor nos permita la conversión que necesitamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.